Entonces, el movimiento armónico simple. Hemos visto ya varias partes de esto, ¿no? Y el ejemplo más sencillo es el de un bloque atado a un resorte, ¿sí? Un resorte de constante K. La fuerza que ejerce el resorte sobre el bloque es proporcional a la distancia. Esto es la ley de Hooke, ¿no? Esto de aquí es la ley de Hooke. Y simplemente dice que la fuerza que ejerce el resorte sobre un objeto, en este caso un bloque, sobre una superficie horizontal sin fricción, es proporcional a la distancia. Y tiene un signo negativo debido a que siempre va en dirección o apunta hacia el punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio es la posición donde el resorte está sin estirar. Y aquí he escogido el origen en ese punto de equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza se escribe así. Recuerden que la fuerza se puede incluir ese L0, que es la longitud natural del resorte. Entonces, esta parte, pues tiene su cinemática, que la hemos visto. De hecho, este ejemplo me sirve como para ver la manera en la cual hemos estado trabajando en el curso, tal como lo he estado viendo, ¿no? Desde la mecánica. Una parte que vimos originalmente, que es la cinemática, donde no me interesa por qué se mueve un objeto así. Simplemente sabemos las funciones del tiempo, la posición, la velocidad y la aceleración. En el movimiento armónico simple son estas. Después, la parte dinámica, ¿sí? En la parte dinámica, pues tenemos las fuerzas. ¿Qué fuerzas producen este movimiento? Pues es una fuerza de este tipo ley de Hooke. Una fuerza restitutiva, también se llama así, porque tiende a el objeto, en este caso el resorte, a restituirlo a su posición inicial, ¿sí? Bueno, aquí nuestro objeto de estudio, o sea, lo que es esta ecuación dinámica, que es la de fuerzas, ¿sí? Esta es la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración igual a la menos kx, que es la fuerza, es sobre el bloque, ¿sí? Entonces tenemos la parte de cinemática, la parte dinámica. Esta es la ecuación de oscilador armónico, ¿sí? Es una ecuación desde un punto de vista matemático, es una ecuación diferencial de segundo orden, es lineal porque x está a la potencia, es a la potencia 1, es, es proporcional a x. Eso respecto de la cinemática y la dinámica de fuerzas, ¿no? Aquí puse la fuerza que la normal es igual al peso, y la fuerza que actúa en la dirección horizontal sobre el bloque es la del resorte. Sabemos que esta fuerza del resorte, Fk igual a Fr, le he puesto R del resorte, que es menos Kx, es una fuerza conservativa, ¿sí? Es una fuerza conservativa. Por lo tanto, hay una energía potencial, y la energía potencial, como vimos, se obtiene integrando, y nos quedó como un medio de Kx. ¿Sí? La energía potencial para la fuerza del resorte. En este caso, puesto que la fuerza es conservativa, la energía mecánica total se conserva, que es la energía cinética y la potencial. La cinética es un medio de mv cuadrada, y la potencial en este caso, pues es un medio de kx. ¿Sí? Ay, aquí, kx cuadrada. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí me faltó x cuadrada. Sí, ya decía que me faltaba ese x cuadrado. Entonces es un medio de kx cuadrada, ¿no? Pueden ver que la derivada de la energía potencial me da menos la fuerza, ¿sí? Recuerden que la fuerza, en este caso estamos en una dimensión. En x es menos la derivada de la energía potencial respecto de x. Entonces pueden comprobarlo, ¿no? Y hicimos esta integración, ¿no? Para encontrar la energía potencial. Aquí lo puse en términos de omega, que es esta energía potencial, donde omega, si se acuerdan, para el resorte,
Omega, que es la frecuencia de oscilación, es raíz de K entre M. ¿Sí? Donde K es la constante del resorte y M es la masa del bloque sujeto al resorte. Por lo tanto, esta energía potencial, si elevamos aquí al cuadrado, me queda K cuadrada, omega cuadrada es igual a K entre M. Entonces esta K la puedo sustituir, me queda omega cuadrada E. Entonces esta energía potencial se puede escribir en términos de la frecuencia angular, como U igual a 1/2 de M, que es la masa, omega cuadrada, X cuadrada. Esta es una forma más general de escribir la energía potencial, porque aquí lo estoy haciendo, aquí en este ejemplo estoy usando un resorte, pero nosotros vimos el ejemplo del péndulo, pero como les acabo de decir, hay muchos fenómenos físicos que satisfacen este tipo de fuerzas. Entonces, la frecuencia angular, omega, es una propiedad del sistema. En este caso, ¿cuál es el sistema? Pues el resorte y el bloque de masa m. Y su frecuencia es K entre m. En el péndulo simple, si se acuerda, en la aproximación de pequeños ángulos nos quedó que la frecuencia era raíz de G entre L. Sí, G entre L, porque me da metros sobre segundo. Ajá. Esta es la frecuencia angular. ¿Y depende de quién? Pues de la gravedad y de la longitud del péndulo simple. Es decir, la omega es una propiedad del sistema físico. Entonces, a veces nos conviene eh, ponerlo todo en términos de esa omega y ya dependiendo del sistema va a corresponder una omega. Esto es más general. Esto es para el movimiento armónico simple, independientemente de K, que es el resorte. Entonces, esta omega que entra aquí es muy general, ¿sí? Puede ser un péndulo simple en la aproximación de pequeños ángulos, el resorte, o más sistemas que ustedes verán. Espero, de hecho, aquí que veamos otros ejemplos. Por ejemplo, el péndulo físico que veremos después. Entonces, esta omega depende del sistema. Entonces, déjenme borrar un poco para... Entonces, aquí lo importante es que esta omega depende del sistema. Entonces, esta es la energía mecánica total y se conserva. Aquí, de esta igualdad se puede obtener sustituyendo B. ¿Sí? La que es la velocidad, es menos a omega cuadrada seno de omega t más phi. ¿Sí? Esta parte de cinemática ya la estudiamos. Sabemos que quién es A, que es la amplitud, es la distancia a la cual se mueve el objeto, en este caso el bloque, ¿sí? Se mueve entre A y menos A respecto del punto de equilibrio. Y esta phi es una fase inicial, ¿sí? Eso ahorita no nos interesa. Pero la velocidad es esta expresión. Entonces, si la elevan al cuadrado, va a quedar una A cuadrada, omega cuadrado, seno cuadrado del argumento, de la fase. Y aquí tenemos X cuadrada, que es A coseno, sería A cuadrada, coseno cuadrado. Entonces, si lo suman, va a quedar como factor. Lo voy a hacer aquí. Más o menos las indicaciones. ¿Cuál sería? Esta B cuadrada sería esto de aquí. Entonces quedaría M sobre 2. Y B cuadrada, fíjense que es A cuadrada, omega cuadrada, seno cuadrado de omega t más phi. ¿Sí? Y tenemos este término que es más m sobre 2, omega cuadrada, y x cuadrada es a cuadrada, coseno cuadrado de omega t más phi. Entonces vean que tenemos un factor común, que es este de aquí, que es m sobre 2, a cuadrada, omega cuadrada. Y tenemos seno cuadrado, que lo factorizamos, queda seno cuadrado más coseno cuadrado, y eso me da un 1. Entonces me da este resultado de aquí, que es un medio de omega cuadrada m a cuadrada.
Entonces, la energía mecánica total para el oscilador armónico es, vean que depende de la frecuencia, que es omega cuadrada, de la masa en general y de la amplitud al cuadrado, ¿sí? Este omega cuadrada y m a veces se puede, por ejemplo, aquí en el resorte, omega, lo voy a escribir otra vez, lo borro, omega cuadrada es k entre m. Entonces, fíjense que al poner aquí omega cuadrada, la masa se cancela, ¿sí? Entonces, para el resorte es independiente de la masa. Bueno, para el bloque unido al resorte, ¿sí? Entonces, este término a veces depende del sistema, esto de aquí. Entonces, esta es una propiedad del sistema otra vez, ¿sí? Pero la amplitud es independiente del sistema, ¿sí? Entonces, esta es una propiedad importante. La energía mecánica total depende del cuadrado de la amplitud. Esta es una propiedad que ustedes van a encontrar en diferentes sistemas físicos, eh, que depende cuadráticamente de la amplitud. Por ejemplo, en ondas, las ondas tienen cierta amplitud también, y van a encontrar que la energía también depende cuadráticamente de la amplitud. Es decir, la energía es cuadrática en, en la amplitud, ¿sí? Esto tiene un carácter más general. Van a ustedes ver diferentes sistemas. Unos son las ondas, otros son los campos eléctricos y magnéticos, ustedes los van a ver en algún momento, y la energía, el campo eléctrico y magnético tiene energía por sí mismo y depende cuadráticamente de el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, esta propiedad, recuérdenla y después la verán en algún momento. Pero ahora, para el oscilador armónico, lo importante es que depende cuadráticamente de la amplitud, ¿sí? Entre mayor sea la amplitud, si este resorte tiene una amplitud mayor, oscila entre una amplitud mayor, mayor va a tener la energía, mayor va a ser su energía mecánica, ¿sí? Esa es la total, ¿sí? La cinética más la potencial. ¿Qué más podemos ver? Algo interesante de esta energía, de esta expresión de la energía, es que podemos eh, estudiarla en un espacio que se llama el espacio-fase, que es la coordenada y la velocidad. Entonces, en el eje horizontal ponemos la coordenada X y en el eje vertical la velocidad. Entonces, esto de aquí E igual a mb cuadrada sobre 2 más m sobre 2, omega cuadrada x cuadrada, me representa una curva en ese espacio, que llamo espacio-fase, que es x y la velocidad. Y en este caso es una elipse, ¿sí? Esto de aquí, esta ecuación, que es la de la energía, es esta misma, ¿sí? E igual a mb cuadrada, m sobre 2, b cuadrada, más m sobre 2, omega cuadrada, x cuadrada. Esta es la curva en el espacio-fase. Es una curva, en este caso, que es muy sencillo porque es una elipse. Esta es la curva en el espacio-fase con una energía dada, ¿sí? O sea, esta es una energía dada para una energía. Para una energía E, energía mecánica. Esa es en este caso, pues es una elipse, ¿sí? Entonces, para diferentes energías, son diferentes elipses, ¿sí? O sea, una energía diferente sería otra elipse. Conforme menor es la energía, las elipses son más pequeñas en este espacio-fase. Conforme mayor es la energía, mayores son sus ejes. Esto sería el eje mayor y menor, ¿sí? De X y B. Va a depender, aquí la dibujé así la elipse, pero va a depender de la relación entre este sería el semieje, no necesariamente el mayor,
podría ser que la elipse esté con su semieje mayor en el eje X, en el eje B, perdón. Entonces va a depender de estas cantidades, ¿sí? Pero son elipses, eso es lo importante. Y esto lo habíamos visto en la parte de cinemática, si se acuerdan. Eh, Sumamos esto al cuadrado y nos dio una constante. Entonces ahora vemos más claro cuál es esa constante y es la energía, ¿sí? La energía está de aquí. Esta es una curva en el espacio-fase y son elipses. Es una elipse. Aquí podemos pensar que el punto, esto como es en el tiempo, que este punto en el espacio-fase en realidad está trazando esa curva que es una elipse, ¿sí? Estas serían las ecuaciones paramétricas, X y B, de esa curva en el espacio-fase, con el parámetro del tiempo, ¿sí? Pero elevando al cuadrado y se puede escribir de esta manera. ¿Qué más? Bueno, de aquí en el espacio-fase también podemos ver ciertas propiedades. Por ejemplo, estos puntos que a veces son importantes. Sí, estos puntos, aquí este punto, por ejemplo, es cuando el bloque, en este caso en el resorte, tiene la amplitud A, ¿sí? Entonces en términos de también lo podemos poner en términos de la energía. Entonces esta amplitud, esto está aquí. Entonces esto de aquí, de esta ecuación, que es la energía, esta parte de aquí, con este de aquí, vemos bueno, ya lo dije, es una relación entre la energía y la amplitud. Entonces de aquí puedo despejar la amplitud y me queda esta relación. ¿Sí? Depende de la energía. Entonces estos puntos en el espacio-fase, por ejemplo, pues es cuando la velocidad es 0, ¿no? Y X pues es la amplitud, que es en este punto cuando está por acá, ¿sí? Luego está aquí menos A, recuerden que menos A y A son puntos donde la velocidad es 0, ¿sí? Entonces aquí también la velocidad es 0 y X es menos A. Este punto de aquí, por ejemplo, es X igual a 0. ¿Y cuál es su velocidad? La velocidad máxima, si se acuerdan. Cuando pasa por el punto de equilibrio, por este punto. Y se puede encontrar también de esta expresión de aquí, o de aquí, ¿sí? Cuando X es igual a 0, esto es 0 y la velocidad me queda como 2 veces la energía entre m y la raíz, ¿sí? Y es esta velocidad máxima. Este punto de aquí, pues también es x igual a 0, pero aquí es menos la velocidad máxima. Y aquí físicamente es cuando pasa por este punto, pero en esta dirección, ¿sí? En una oscilación del bloque, pasa 2 veces por este punto, que es el punto de equilibrio. Primero cuando va en esta dirección, cuando se está moviendo hacia la derecha, y después cuando regresa y se está moviendo hacia la izquierda. Por eso la velocidad aquí es positiva y después aquí es negativa. Y es la velocidad máxima que alcanza el bloque de masa M, ¿sí? Esa parte ya la habíamos estudiado, simplemente, bueno, algunas cosas, ¿no? Ahora lo estamos viendo en términos de la energía. Pero una parte ya es la nueva, que es esta parte de aquí, que es un análisis de la energía, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un sistema, podemos analizar cualitativamente qué está haciendo el objeto, qué está haciendo, cuál es la dinámica del sistema. En este caso, nuestro bloque. Entonces, en este análisis de energía, lo que
podemos poner es la energía potencial, ¿sí? La energía potencial, ya vimos, es esta cantidad y es esto de aquí. Y lo voy a llamar el potencial armónico. Es armónico porque es cuadrático en la posición. Y es un medio de m omega cuadrada x cuadrada. Y eso no es más que una parábola, ¿sí? Este u de x es esta parábola. Si yo le doy cierta energía al sistema, o sea, una energía que es constante, una energía mecánica total, eso en este eje, en el eje vertical, vamos a poner las energías. O sea, en el eje vertical son las energías. Y en el eje horizontal está X, que es la posición del bloque. Entonces, la energía potencial es una parábola. En este caso es una parábola con el vértice en el origen. Aquí estamos considerando que en este punto, que es el origen, la energía potencial es cero, ¿sí? Si nosotros le damos cierta energía constante al sistema, es una recta, es una constante en este diagrama. Y está indicada aquí en la recta en verde, en la recta horizontal en verde. Y eso siempre es la energía cinética más la energía potencial en general. Claro, cada una en el tiempo o dependiendo de dónde está el objeto en su trayectoria, va cambiando. La energía potencial, pues es x cuadrada, va como x cuadrada, entonces va a depender de la posición. Y la energía cinética es un medio de mv cuadrada. Y también depende de la posición en la que esté el bloque, cuando se está moviendo y está desarrollando un movimiento armónico simple, ¿no? Está oscilando, se está moviendo, y en cada punto de la posición X tiene cierta energía cinética y cierta energía potencial, pero siempre suman una constante. Es decir, esta acá y esta U no son constantes de manera independiente, sino que están cambiando tanto en el tiempo de manera implícita o en la posición en la que esté X. Entonces aquí podemos ver cómo cambian estas energías, la cinética y la potencial. Siempre es una constante. Entonces, si esta es la energía potencial, pues esta distancia, si lo quieren ver así, o del origen, desde este eje es energías, ¿sí? El eje vertical, pero la energía potencial es desde aquí hasta acá. O sea, la energía es constante, es un valor, cierto valor, el que ustedes quieran, el que tiene el sistema, es la suma de la energía potencial, que esta es la potencial, puesto que esta es la energía, esta es la curva de la energía potencial, entonces de aquí a aquí es la energía potencial. Como esta es la energía total, pues esta es la energía cinética, de aquí a aquí. Y en cada posición va cambiando. Por ejemplo, aquí como está en la figura, aquí es la energía potencial, pues es este pedacito. Y la energía cinética es este pedazo más grande. Entonces hay un balance de energía, de la energía mecánica total. La energía cinética va cambiando y la energía potencial va cambiando. En cualquier posición que ustedes pongan, esta es la energía potencial y esta es la energía cinética. Va cambiando, pero siempre me dan esta constante. Dada la energía, determina ciertos puntos que son los puntos de retorno, que es donde cruza la energía potencial y la energía que es constante, la recta de energía constante. Estos son puntos de retorno, porque aquí la velocidad es cero. Físicamente ya los habíamos visto hasta en la parte de cinemática. Es cuando llega a la amplitud, llega con velocidad cero y después regresa, ¿sí? Y luego aquí también. Llega aquí con velocidad cero y después regresa. Y aquí lo estamos viendo en un análisis de energía. En estos puntos de retorno, la velocidad es cero, porque aquí vean que la energía mecánica es totalmente potencial. La cinética ya es cero.
O sea, aquí te vas acercando a este punto, la energía cinética va disminuyendo y en este punto de retorno, la energía cinética es cero. Y solamente hay energía potencial. La energía potencial es toda la mecánica, ¿sí? Por eso aquí la amplitud vale esto, ¿sí? Es en podemos comparar con el espacio-fase, ¿sí? Que son estos de aquí, donde la velocidad es cero y la posición es la amplitud o menos a. Estos puntos es en a y aquí es en menos a. ¿Sí? Estos son los puntos de retorno. La energía cinética es cero, por lo tanto la velocidad es cero y la energía mecánica es puramente potencial. Este punto, que es el punto de equilibrio, es donde las fuerzas son cero, ¿sí? Aquí la fuerza es cero, así lo escogimos. Esta longitud es la longitud natural del resorte y la fuerza es cero del resorte. Este punto le llamamos punto de equilibrio estable y es el mínimo de la energía potencial. En este punto, la energía potencial es cero. En este caso, ahorita, en este del potencial armónico, del resorte, así como lo escogimos. Recuerden que la energía potencial siempre tiene una constante aditiva. Entonces aquí, como lo escogimos, la energía es cero, la energía potencial. Pero lo más importante es que la derivada de la energía potencial es cero. ¿Sí? Este es desde un punto de vista matemático, es un punto de pendiente igual a cero. ¿Sí? Aquí la pendiente es cero. Es un mínimo aquí en este caso. Los mínimos de energía potencial son puntos de equilibrio estable. Ahorita vamos a generalizar esto más. Pero lo importante es que la derivada de la energía potencial es cero. Físicamente, ¿por qué cero? Porque la fuerza es cero. Sabemos esta relación entre la fuerza y la energía potencial. De hecho, si solamente tuviéramos la función de energía potencial, sabríamos, o de manera cualitativa, en qué dirección va la fuerza. ¿Sí? Vean que es el menos, o sea, es el negativo de la pendiente de la energía potencial. Entonces, en este punto, o en cualquier punto aquí, la pendiente es negativa. Pero la fuerza es menos, por lo tanto, le cambia el signo y la fuerza va en esta dirección. Todo está en X, ¿sí? Nuestra coordenada es en X. Entonces, si la fuerza va en esta dirección, es positiva, y si va en esta dirección, es negativa. Si tuviéramos solamente la función de energía potencial, sabríamos cualitativamente en qué dirección va la fuerza, ¿sí? Aquí en este punto, en este lado de la curva de energía potencial, la pendiente es positiva y por lo tanto la fuerza es negativa, como está indicado aquí. Entonces aquí, en cualquier punto, la fuerza siempre apunta en esta dirección y cuando está aquí, pues la fuerza va en esta dirección. En este punto, que es el punto de equilibrio estable, el mínimo de la función de energía potencial, la fuerza es cero. Cuando damos cierta energía al sistema, lo estamos confinando, es decir, cuando tiene cierta energía, está confinado en esta potencial, en esta energía potencial, sabemos que el objeto va a estar confinado a una parte de, de la posición, ¿sí? O sea, no puede ir más allá. Si tiene esta energía, el objeto no puede estar por aquí, ¿sí? Físicamente lo sabíamos, o sea, si la amplitud del resorte es A, el resorte no puede estar por acá, ¿sí? Y esa amplitud, si se acuerdan, tiene que ver con las condiciones iniciales, es una manera de verlo. La posición inicial y la velocidad inicial. Pero ahora lo estamos viendo en términos de energía.
Si tiene cierta energía, el objeto no puede estar por acá. Solo está moviéndose en esta región. Si quieres que el objeto tenga esta posición, pues dale más energía. Entonces, diferentes energías, si lo voy a poner así, bueno, con rojo. Bueno, en verde, ¿cómo está? Diferentes rectas me dan diferentes, ¿qué? Pues amplitudes, ¿no? Puntos de retorno. Va a estar, si tiene esta energía, pues ahora va a estar confinado en esta región. Tiene los puntos de retorno, es decir, estos puntos de retorno están determinados por la energía E. Y es muy claro, porque aquí la velocidad es cero. Entonces eso nos permite encontrar los puntos de retorno. O sea, los puntos de retorno son cuando la velocidad es cero, es decir, que la energía cinética es cero. Entonces la energía, que es mv cuadrada sobre 2, más la energía potencial, en los puntos de retorno, que lo podemos poner XR, esto va a ser 0, ¿no? Y esta X, pues va a ser la X de retorno. Y de aquí podemos esto me da una ecuación para determinar X de R. Aquí en el oscilador armónico, pues es sencillo. O sea, cuando esta parte es 0, me determina el punto de retorno. ¿Sí? Lo voy a poner aquí, ¿no? Por ejemplo, para el oscilador armónico, me queda que es un medio de m omega cuadrada xr cuadrada, de donde x, que son los puntos de retorno, y aquí como está el cuadrado, me saca una raíz, y es 2 veces la energía entre m omega cuadrado. Este es el punto de retorno, y obviamente como es una raíz, tengo 2, que es más y menos, que es precisamente la amplitud. Entonces estos son los puntos de retorno. Yo los puedo determinar conociendo la expresión de la energía potencial. Entonces, ¿qué tenemos en general? Esto es en una dimensión, este análisis se puede hacer en una dimensión, y pensemos ya en algo más general, una función de energía potencial, ¿sí? Puede ser alguna función de este tipo. Esto es un análisis de la energía. Si nosotros conociéramos una partícula sujeta a una energía potencial dada, ¿sí? Obviamente todo esto está restringido a fuerzas conservativas. Podríamos analizar cualitativamente qué le pasa al sistema bajo que está sujeto bajo esa energía potencial. Lo que sabemos es que la fuerza es menos la derivada de la energía potencial, es la pendiente de la energía potencial, excepto con un signo. Entonces podemos analizar cómo es la fuerza en cada punto en X, sabiendo la energía potencial. Entonces aquí, como la pendiente es negativa, la fuerza es positiva, ¿sí? Entonces pensemos en general, es un objeto que está moviéndose en X, sujeto a esta energía potencial. Cuando está por aquí, la fuerza va en esta dirección, tal como está en la figura. La pendiente es negativa, ¿sí? Y la fuerza va en esta dirección. Cuando está en esta región, por ejemplo, de aquí a aquí, vamos a ponerlo. En esta región, de hecho vamos a poner en rojo. O sea, podemos estar analizando qué sucede en cada región.
dependiendo de cómo es la función de energía potencial. Entonces, en esta región, pues la fuerza es en esta dirección, es positiva. En esta región, la pendiente es positiva y la fuerza es negativa, ¿sí? Por el signo menos. Entonces va en esta dirección. Aquí igual. Aquí la pendiente es negativa, la fuerza va en esta dirección, en esta parte también. Bueno, en esta parte la pendiente es positiva, ¿sí? De hecho, aquí va creciendo, ¿no? Y después en esta parte también va disminuyendo. También aquí hay un punto de inflexión, pero aquí siempre la pendiente es positiva. Por lo tanto, la fuerza va en esta dirección. ¿Qué pasa en los máximos y mínimos de la energía potencial? En los máximos y mínimos la fuerza es cero, lo primero, ¿sí? O sea, en los máximos y mínimos, en los máximos y los mínimos, la fuerza es cero, ¿sí? Es muy claro, ¿no? Esto es, puesto que la derivada de la fuerza es, esto es cero. Ahora vamos a, en física distinguimos esos dos, los máximos y los mínimos, y en un mínimo les llamamos puntos estables, y en los máximos puntos inestables. Y físicamente es muy claro. Cuando estamos en un punto inestable, en un máximo de la energía potencial, vean que hacia dónde apunta la fuerza. Si se mueve, en ese punto la fuerza es cero, pero si se mueven, por ejemplo, aquí hacia la, tantito hacia la derecha, pues la fuerza va hacia la derecha. Si se mueven un poquito hacia la izquierda, la fuerza va hacia la izquierda. Si estuviera, bueno, está sujeto a esta fuerza, entonces, ¿qué va a pasar si se mueve hacia la derecha tantito? Pues la fuerza, vean que en toda esta sección, la fuerza apunta hacia la derecha, es positiva. Entonces, un objeto va a tender a moverse hacia allá, ¿sí? Aquí hay un pequeño detalle, y se lo he estado insistiendo siempre, y es que la dirección de la fuerza no es la dirección del movimiento, ¿sí? Pero una manera de ver, esto también, esta curva de energía potencial, es pensar que es una pista, como lo habíamos visto, ¿sí? Es simplemente una analogía, ¿eh? No es lo real, pero es una manera de pensarlo. Si esto fuera una pista y fuera un carrito, este es como la montaña rusa, ¿no? Entonces es un carrito. ¿Qué le pasa en un punto inestable? Pues que si está en el punto estable, se queda ahí, el carrito. Si ustedes lo mueven en cualquier dirección, ¿qué va a tender a hacer el carrito? Pues a irse. O sea, no regresa al punto estable. Eso es lo importante. ¿Sí? Se puede ver también con fuerzas. Las fuerzas tienden a alejar al cuerpo del punto inestable. Por el contrario, en un punto estable, que son los mínimos de la energía potencial, fíjense qué pasa. Pues si se mueven ustedes un poquito hacia la derecha, la fuerza va en sentido contrario y lo tiende a regresar al punto de equilibrio, al punto estable. Si se mueven hacia la izquierda tantito, la fuerza apunta en dirección contraria, hacia la derecha. Entonces lo tiende a regresar a su punto estable, como en el oscilador armónico, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa aquí en esta posición? Pues la fuerza va en esta dirección, ¿sí? En este punto, pues la fuerza va en esta dirección. Es el punto, el mínimo, es un punto estable, es un punto de equilibrio porque la fuerza es cero, ¿sí? Entonces tenemos algo más general. Los mínimos de la energía potencial son puntos estables.
la derivada es cero, la fuerza es cero. Y ahora pensémoslo con energía. Déjenme aquí ponerlo con energía. Entonces, ahora sí tenemos una energía dada. ¿Qué significa una energía dada constante? Pues es una recta. Y esta energía es la cinética más la potencial. Pero ahora tenemos una energía potencial más general. ¿Sí? Es esta curva de aquí. No es energía, no es la del oscilador armónico, sino que es algo más general. Entonces, para esta recta que puse, que dibujé con esta energía dada, ¿qué le pasa al sistema? Pues aquí hay varias posibles estados bueno, aquí dos estados que puede tener el sistema. Puede estar confinado aquí. Déjenme borrar un poco lo demás para... Entonces, si tenemos esta energía, esta recta en verde, el sistema puede estar confinado en esta región o en esta región. Aquí tenemos sus puntos estables, digo puntos de retorno. ¿Qué va a hacer el objeto? Pues va a oscilar entre estas dos posiciones y tiene esta energía. Se va a estar oscilando en esto. No de manera armónica, ¿sí? Porque es una energía potencial muy general. Entonces va a estar oscilando entre estos dos puntos de retorno, si tiene esta energía. O también en estos dos puntos de retorno. En esta sección también puede estar. Todo va a depender de en qué posición la ponga. ¿Sí? A lo mejor está en esta posición y va a mantenerse en esta región, entre estos dos puntos de retorno. O aquí. ¿Sí? Si tiene una energía menor, a lo mejor aquí, si esta es su energía, solamente puede estar confinada en esta región de la posición X. ¿Sí? Vean que aquí el origen, lo he puesto aquí, y este origen, pues, respecto de la energía potencial, recuerden que hay un U0. Entonces esto, aquí va a depender de esta U0, de la energía potencial que escojamos U0, este origen. Aquí, como está en la figura, fíjense que esta energía es negativa. Aquí, como está en la figura, esta energía es positiva. ¿Sí? Si este es mi cero. La energía puede ser positiva o negativa, la energía mecánica. Y lo vamos a ver, por ejemplo, para el caso gravitacional. En el caso gravitacional, la energía va a ser negativa. Piensen, por ejemplo, como siempre, el ejemplo más claro es el Sol y un planeta. Si un planeta, la Tierra, está orbitando alrededor del Sol, tiene una energía mecánica negativa, es decir, está ligado al Sol, no se puede ir. Si, por ejemplo, fuera otro objeto, pero que su órbita es una parábola o una hipérbola, que puede ser, no está ligado ese objeto a la energía potencial del Sol. Entonces, en ese caso, la energía mecánica es positiva, ¿sí? Un sistema que tiene energía negativa se dice que está ligado. Por ejemplo, otro ejemplo es un átomo, ¿sí? El átomo es un estado ligado porque el electrón siempre está ligado al núcleo del átomo. Pero
se le puede dar cierta energía al electrón tal que se excite el electrón y quede desligado del núcleo. Entonces hay que darle energía. En ese caso tendría energía positiva. Entonces esto espero que traten de conectarlo, lo que estamos viendo ahora con el análisis de energía. Vamos a ver otro caso, por ejemplo, con una energía aquí. Pero, por ejemplo, aquí. Aquí tiene cierta velocidad, vamos a ponerle V1. Y aquí tiene cierta velocidad también. Déjenme quitarle esto de M. Y aquí V0. En V1 es mayor su velocidad que en V0. Y esta es su energía, está en verde. Entonces, como lo hicimos antes, tiene una parte de energía cinética y una parte de energía potencial. Entonces, si esta es la energía total, la energía en verde, déjenme quitar ya lo que está sobrando. En rojo estaba la energía potencial. Entonces, si está aquí, pues trazo esta recta. Esto de aquí es la energía potencial, ¿no? Porque es del 0 a la energía potencial. Esta es la energía, esta es la curva de la energía potencial. Entonces, esta es la energía potencial. Y esta es la energía cinética. Este es K. Y este es U. ¿Qué le pasa aquí? Pues este es U. Y este es K. Cuando estaba aquí. Entonces, pensemos, se estaba moviendo hacia la izquierda. ¿Y qué le está pasando a esa energía cinética? Entonces aquí, por ejemplo, en otro intermedio, por ejemplo aquí. Aquí es K y este es U. Entonces K, la energía cinética va aumentando hasta aquí, ¿no? Y después va disminuyendo. De hecho, aquí podríamos ver que va a tener una velocidad máxima, entre comillas, porque sería máxima en esta región, ¿sí? Todo va a depender en qué región. Puede ser un máximo local, en este caso, de esta velocidad, porque es cuando tiene la mayor energía cinética. Y esta es la energía potencial. En este punto, cuando está por aquí, pues la energía potencial es esto y la energía cinética es esto. Y así nos podemos ir. Aquí es K, este es U. La energía cinética siempre es positiva. La energía potencial puede ser positiva o negativa. O puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, en este pedazo, en esta región, la energía potencial es negativa. Pero la cinética siempre es positiva, ¿sí? Entonces podemos hacer el análisis, seguir haciendo el análisis y ver qué le pasa a la partícula, ¿sí? Va aumentando en este caso, si empieza aquí, pues de hecho empieza aquí con velocidad 0. Va aumentando su velocidad, aquí en este punto llega a una velocidad máxima local, después empieza a disminuir su velocidad porque empieza a disminuir la energía cinética y empieza a aumentar la energía potencial.
En este punto llegaría con cierta velocidad mínima local también, ¿sí? Porque aquí la energía potencial es un máximo, entonces aquí la energía cinética sería un mínimo, pero un mínimo local, ¿sí? Puede haber un mínimo, no sé, si por ejemplo, que otro mínimo, ¿sí? Si esta energía potencial se sigue. Aquí va a aumentar, después en este punto, bueno, después que llega aquí, su velocidad es mínima, ¿sí? O sea, disminuye y después empieza a aumentar otra vez, ¿no? Porque la cinética empieza a aumentar y la potencial empieza a disminuir. Y así nos podemos ir analizando. ¿Qué pasa aquí en este pedazo cuando la energía potencial es negativa? Cuando la energía está aquí, por ejemplo, en esta posición, esta es la energía potencial y la cinética ya no es este pedazo de aquí hasta acá, sino de aquí hasta acá. Bueno, lo voy a borrar. Desde aquí, porque es en este punto, desde aquí hasta acá. ¿Sí lo ven? Porque en Sí, este caso la energía cinética es negativa. Entonces la potencial, que siempre es positiva, pues le tienes que quitar este pedacito para que te dé esto de aquí, que es la energía mecánica total. Este de aquí. ¿De acuerdo? Precisamente. En los, eh, en los puntos estables podemos aproximar esa energía potencial. Recuerden, esta es una función. Y en los puntos estables, los mínimos de la energía potencial, aproximar con un potencial armónico. Una aproximación, perdón, de potencial. Bueno, ahí está. Armónico. Es una función, piénsenlo desde un punto de vista de cálculo, y tienen una función u de x. En los mínimos pueden aproximar la función, o en cualquier punto, en cálculo pueden aproximar la función en cualquier punto como una serie de Taylor. Entonces, si queremos que sea armónico, nos quedamos a segundo orden. ¿Cómo es el potencial armónico? Cuadrático. En X. Entonces, en los puntos estables, en los mínimos de la energía potencial, podemos aproximar con un potencial armónico. Y ahorita lo hacemos. ¿Pero qué significa físicamente? Que cuando estás en un punto estable, si no te alejas demasiado de ese punto estable, si tu energía es cercana a ese punto estable, el movimiento es un movimiento armónico simple. Es un más. ¿Sí? En general, si tienen una energía potencial, U de X, y cierta energía, no cerca del punto estable, o en general esto oscila, pero no de manera armónica. O sea, un movimiento armónico es muy específico. ¿Cómo es? Pues que X de t es una amplitud por un coseno de omega t más phi. Eso es armónico simple. Lo vimos, ¿no? Y lo empezamos viendo en esta clase. Esto es el movimiento armónico simple. Por eso nos interesa, por eso es importante eh, caracterizarlo, saber sus propiedades, porque cualquier energía potencial que tenga mínimos, alrededor del mínimo, cerca del mínimo, podemos aproximar su movimiento como armónico simple. ¿Sí? Su cinemática, su energía potencial, su energía mecánica se conserva. Este es el espacio fase. Podemos calcular sus puntos de retorno, etc. Entonces, si es cerca del punto estable, el movimiento es armónico simple. Y lo hicimos con el péndulo, ya.
Entonces ahora lo vamos a generalizar. Entonces tenemos aquí una función u de x en general. Y si se acuerdan, pues si tenemos una función u de x, podemos aproximar en cualquier punto x0, pero aquí nos interesan los puntos estables. Entonces x0, aquí pensemos por ejemplo en este. Eh, en este x0, este es x, podemos aproximar con serie de Taylor. Bueno, no podemos aproximar, podemos escribir la serie de Taylor. De la función u de x, de la energía potencial, que es la función evaluada en x0 más la derivada evaluada en x0 por x menos x0, más 1 entre 2 factorial, la segunda derivada evaluada en x0 por x menos x0. Esa es la serie de Taylor de x u de x alrededor de x0. Y más términos. Si aproximamos con de manera armónica, con un potencial armónico, es decir, que este pedacito de aquí, en esta función, lo suponemos que es una parábola, ¿sí? Como lo puse aquí, aquí esta es una parábola en rojo. Es decir, eliminamos los demás términos. ¿Y qué significa eliminar los demás términos? Que x está alrededor de x0, precisamente, ¿sí? O sea, x es aproximadamente x0. No nos vamos muy lejos, no nos vamos por acá, sino que es cercano a x0. Entonces, estos términos, los de orden mayor, pues son despreciables y los podemos quedar a este orden, el orden cuadrático. Que es precisamente el del potencial armónico. U0 es precisamente la función en x0. ¿Sí? Tiene cierto valor. Entonces este es U0. Puede ser negativo o positivo, por ejemplo aquí. Este es otro punto estable. Y aquí es U0, ¿sí? Alrededor de este otro x0. Pero es el valor de la energía potencial en ese punto, en el punto de equilibrio, ¿sí? Y x0 es un punto de equilibrio, bueno, de equilibrio o punto estable. De hecho, a veces también se le dice así, punto de equilibrio estable. Y de aquí podemos obtener la frecuencia de oscilación, ¿sí? Si este es nuestro desarrollo de Taylor, vean que la derivada, puesto que es un punto de equilibrio, la segunda derivada en x0, pues es 0, que es lo que vimos aquí. ¿Sí? La fuerza es 0, físicamente, pero desde un punto de vista matemático, pues es la derivada en este punto es 0. O sea, esto es evaluado en x0, en los puntos estables. Entonces esto, que es la segunda derivada, perdón, la primera derivada, en x0 es 0. Entonces este término no aparece. Y solamente me queda este otro término. Los demás los cancelo, ¿sí? Los desprecio. Y solamente me queda este término, que es este de aquí. Entonces, comparando este con este, pues esto lo sé del potencial armónico, que es un medio de m omega cuadrada, x menos x0. Aquí ya puse esa constante x0 adicional. ¿Sí? Aquí, como lo hice al principio, no puse esa x0 adicional, pero hay una x0 que tiene que ver, por ejemplo, con el resorte, para el resorte, perdón, con L0. Entonces, comparando estas dos, me queda que este término, este de aquí,
es este de aquí. Y por lo tanto me queda que la frecuencia de oscilación es un 1 entre m por la segunda derivada del potencial evaluado en el punto de equilibrio. ¿Sí? Es encontrar precisamente la frecuencia de oscilación para una energía potencial en general. O sea, esta es una función y puede tener diferentes puntos de equilibrio estable. Entonces, diferentes frecuencias de oscilación. Entonces, el primer ejemplo que vamos a hacer es el péndulo. Vamos a ver déjame ver qué tanto tiempo me da. Entonces, es el péndulo simple. El péndulo simple, vimos la parte dinámica que está aquí. ¿Sí? Es un péndulo, es un objeto de masa m atado a una cuerda que está sujeta en un punto y oscila. Entonces tenemos el ángulo, tenemos la energía potencial. Aquí definimos la energía potencial igual a 0 en el punto mínimo del péndulo. Entonces cuando está a cierta altura o cierto ángulo, la energía potencial pues es mgl. Recuerden que la energía potencial del peso, solamente aquí las fuerzas que están actuando, lo vimos ya, el análisis dinámico, pero las fuerzas que están actuando pues es el peso y la tensión, ¿no? Y la parte de aquí, la dinámica, esta es la dinámica. Pero la tensión, el trabajo de la tensión es 0, porque es perpendicular siempre al desplazamiento. Y la única fuerza que hace trabajo es el peso, y el peso es una fuerza conservativa, cuya energía potencial es mgy, ¿no? La altura, respecto de donde ponga yo mi 0. En este caso pongo el 0 aquí, en la posición mínima del péndulo, y por lo tanto la energía potencial es esta altura, mgy, por esta altura, pero esta altura es L, mgl. Bueno, esta altura es L, que es esta distancia de aquí, menos este pedazo. ¿Sí? Menos este pedazo de aquí. Y ese pedazo es L coseno de teta. Entonces, esta es la energía potencial. Claramente no es cuadrática en la posición, en este caso una posición angular, que es teta, sino que es esta. Y esta es su gráfica, aquí está su gráfica, en negro. Es un mgl de 1 menos coseno de teta. Es decir, es coseno de teta, pero traslada su origen. ¿Sí? Este es coseno de teta, la curva en negro, que es la energía potencial. Pero está trasladada porque aquí elijo el 0. En este caso, el 0 coincide con el punto de equilibrio estable. El punto de equilibrio estable es que su derivada es 0, ¿sí? Y los puntos inestables son en menos pi y en pi. De hecho, esto está restringido a menos pi y a pi, ¿sí? Es decir, el péndulo puede ir de esta posición angular, que es si mido respecto de este 0, esto sería pi, y esto sería menos pi. Entonces está sujeto o está restringido en un que teta está entre menos pi y pi, ¿sí? Pasando por el origen. Esta dinámica que, bueno, sobre fuerzas lo hicimos en algún momento, solamente lo puse, pero ahora nos interesa la energía, ¿sí? Entonces, el peso es una fuerza conservativa, la energía mecánica es esta expresión de aquí. Aquí recuerden que la energía mecánica, pues es, este término de aquí es la energía cinética. K, que es la energía cinética, es m sobre 2, b cuadrada. Pero en coordenadas polares, aquí en coordenadas polares, la velocidad es, si se acuerdan, era r punto en la dirección radial más r teta punto en la dirección angular. Por lo tanto, la velocidad al cuadrado es r punto cuadrado, pero en este caso r es constante y es la longitud de la cuerda. Por lo tanto, r punto es 0
Y la velocidad solamente tiene esta componente que es r teta punto. Y r es L, y por lo tanto esto es m sobre 2, L cuadrada, teta punto cuadrado. Que es esto de aquí. Esta es la energía cinética. Más la energía potencial. ¿Sí? Este es U y este es K. Esta energía se conserva. Este sería el espacio-fase. En este caso es en teta y en teta punto. ¿Sí? Si se acuerdan, el espacio-fase que hicimos en el oscilador armónico es la velocidad y la posición. En este caso, como es en teta, en la variable angular teta, es teta punto y teta. Y son estas curvas, que ya no es una elipse. Esto no es una elipse en teta punto y en teta. Sí, sino que es este tipo de curvas. Los puntos de retorno son estos, ¿sí? ¿Cómo los podríamos encontrar? Pues haciendo teta punto igual a 0. Puntos de retorno. Donde teta punto es 0, o la velocidad es 0. En este caso, pues teta punto, ¿sí? La velocidad, que es esto de aquí. Entonces son E igual a mg por L de 1 menos coseno de teta. Le voy a poner teta 0. Estos son los teta 0. Este sería menos teta 0. Fíjense que está entre menos pi y pi. Por lo tanto, esto es simétrico y este sería teta 0. Y de aquí se puede encontrar. Obviamente ya no es una ecuación cuadrática, pero se puede encontrar. Todo es constante, ¿no? Entonces, despejando aquí teta. ¿Qué más? Pues lo que habíamos visto es, podemos hacer un análisis de energía. Esto va a oscilar, pero no como oscilador armónico, en general, ¿no? Tenemos el punto de equilibrio estable, los puntos inestables. Va a oscilar entre estos puntos de retorno. La energía cinética y la potencial pues van a estar cambiando. Entonces, ahora vamos a... Déjenme ver qué... Bueno, antes de aproximar con el potencial armónico, que lo podemos calcular de aquí, déjenme deducir esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación es la ecuación dinámica que encontramos con fuerzas, con el análisis de fuerzas. Y es una ecuación diferencial de segundo orden para teta, el ángulo teta, ¿sí? Y eso es la suma de fuerzas en la dirección polar es igual a masa por la aceleración polar, ¿sí? Y esto nos dio este resultado. Otra manera de encontrar esta ecuación es con el análisis de energía. Por eso lo puse aquí. Entonces, si tenemos la energía, que es esta ecuación, podemos derivar respecto del tiempo. Y es otra manera de encontrar la ecuación dinámica. O sea, la ecuación dinámica aquí la obtuvimos con fuerzas. Esta de aquí. Y esta ecuación la podemos encontrar con la energía. Entonces, derivando la energía, ¿sí? Recuerden que la energía es constante, entonces derivando esta expresión de aquí, de este lado me queda derivando respecto del tiempo. De este lado me queda 0, ¿sí? Y de este lado pues voy a evaluar derivar respecto del tiempo. Entonces me queda m sobre 2, l cuadrada, y aquí es 2 veces teta punto por teta 2 puntos, ¿sí? Estoy derivando respecto del tiempo. Entonces tengo que aplicar regla de la cadena a este término de aquí. Todo esto es constante. Entonces esta derivada respecto del tiempo es una potencia
Entonces es 2 veces la función, que es teta punto, por la derivada de la función, porque esto depende del tiempo. Y aquí también, ¿eh? Entonces me queda la segunda derivada respecto del tiempo, que es teta 2 puntos. Más mgl, todo eso es constante. La derivada de 1, pues es 0. Y la derivada de coseno es menos el seno. Entonces con este menos se cancela y me queda más seno de teta por teta punto. ¿Sí? Porque esto también depende del tiempo. Entonces lo primero que se me cancela es teta punto. Y este 2 también se me cancela. Y me queda, de hecho m también se me cancela. Y me queda L cuadrada. Me queda, una L cuadrada también se me cancela. Entonces este de aquí también se me cancela con este de aquí. Y precisamente me queda L, teta 2 puntos, más G, seno de teta, igual a 0. Y esto, pues es esto de aquí. Y esto de aquí. Esta es otra manera de encontrar la ecuación dinámica, en este caso en la variable teta, que es el único grado de libertad. Entonces este método o manera de encontrar la ecuación dinámica se le llama el método de energía. El método de la energía. Y más que un método, aquí hay algo más, más profundo y es lo que les había comentado alguna vez, que la mecánica se puede estudiar a partir de energía. ¿Sí? Otra manera de abordar la mecánica es con energías. Y eso lo verán en algún momento y es lo que acabamos de hacer. Si nosotros podemos escribir la energía y derivamos respecto del tiempo, podemos encontrar la ecuación dinámica. Hay más cosas, pero eso lo verán. Tiene que ver con, no es directamente, pero tiene que ver con la función de Lagrange y la función de Hamilton. Pero es algo más, ¿sí? O sea, no, eso es mucho más. Aquí solamente hemos puesto la energía, pero va en ese rumbo, lo que en algún momento verán. Entonces eso no lo quería dejar pasar también. Entonces ahora sí vamos a hacer la aproximación de potencial armónico. De potencial armónico. Entonces si teta es aproximadamente, en este caso el punto de equilibrio, ¿cuál es el punto de equilibrio? Pues teta igual a 0, es lo primero que necesitamos. ¿Sí? Entonces, el primero encuentra los puntos de equilibrio. Después, la frecuencia angular la puedes determinar con esta reglita, con esta fórmula. Deriva 2 veces, evalúa en el punto de equilibrio y eso te va a dar la frecuencia angular. ¿Sí? Les voy a dejar que eso lo hagan, lo comprueben. Y otra manera es directamente con la energía potencial, si tenemos su expresión. ¿Sí? Y aquí es muy sencillo, porque el coseno de teta podemos hacer su desarrollo en serie de Taylor, de manera sencilla, o sea, sin mayor complicación. Entonces, si teta es aproximadamente, vamos a ponerla así, teta 0, donde teta 0 es igual a 0, que es el punto de equilibrio. Sabemos que la energía potencial en teta es una función de teta, en este caso es mgl. Aquí tengan cuidado cuando trabajen con el péndulo simple, porque aquí el grado de libertad es el ángulo teta y este es adimensional. ¿Sí? Pero esto nos da unidades de energía, esto sin problemas. Entonces es 1 menos coseno de teta. Pero si teta es aproximadamente 0, o sea, si teta es mucho menor a 1, lo podemos poner así, o teta aproximadamente 0,
coseno de teta, ¿cómo se puede escribir? Como desarrollo de Taylor. Como 1 menos x al cuadrado entre 2 Exacto. factorial. Ya con ese nos quedamos. Un medio de teta cuadrado. Y más cosas, ¿no? Van alternándose los signos y van apareciendo potencias pares, ¿no? Porque es una función par. Pero Y ahorita, nos quedamos con el 2 porque es cuadrática, ¿no? Sí. exactamente, Ok, sí, ya. el potencial armónico nos interesa el término cuadrático. O sea, segundo orden. Esto así se les suele decir, ¿no? Así nos quedamos a segundo orden, es decir, en la potencia cuadrática, o si hacen más términos, a tercer orden, etcétera. ¿Sí? Eso se le suele llamar el orden de aproximación, a segundo orden. A veces nos interesa el primer orden, que sería 1, pero en este caso, para el potencial armónico, nos interesa a segundo orden. Entonces, la energía potencial se puede aproximar como mgl por 1 menos, y el coseno lo aproximamos con 1, menos, con este menos, me da más, un medio de teta cuadrada. Es decir, mgl sobre 2, teta cuadrada. Y esta es la aproximación de potencial armónico. ¿Sí? ¿Y cómo encontramos la frecuencia de oscilación? Pues comparándolo con nuestra expresión general del potencial armónico. Y aquí es donde les digo que tengan cuidado porque teta es adimensional. ¿Sí? Entonces, si lo comparamos con el x, cuando escribimos un medio de m omega cuadrada x cuadrada, ¿sí? Que este es el armónico. Aquí x tiene unidades o dimensiones de longitud. Entonces esto, fíjense que lo podemos escribir de la siguiente manera para darle las dimensiones adecuadas. Entonces esto, el del péndulo, esto es el armónico en general. Y el del péndulo simple nos quedó en ángulo teta es igual a un medio de mg. Y fíjense que esta L la puedo poner como un cuadrado y entonces divido entre L. Entonces me queda como L teta al cuadrado. ¿Sí? Entonces es teta cuadrado. Pero para sacar las dimensiones de longitud al cuadrado, pues tengo una longitud que es la longitud de la cuerda. Entonces multiplico y divido por L. Entonces este de aquí es este de aquí. Y de aquí ya podemos, comparando estas dos, ahora sí podemos sacar la frecuencia. Pues la frecuencia va a ser esta m, con esta m se me cancela, en un medio se me cancela, y esto, bueno, esto es el término cuadrático, el análogo a la coordenada x, y la frecuencia de oscilación solamente va a ser este término de aquí, g entre L, raíz de g entre L. Que es lo que habíamos obtenido en algún momento al hacer el análisis dinámico. ¿Sí? También de aquí obtuvimos esto. Se puede aproximar con teta en este caso, si hacemos el análisis de esta ecuación diferencial, de esta ecuación dinámica, aquí lo que conviene, bueno, no aquí lo que conviene, sino que aquí la aproximación en ángulos pequeños es para seno, y seno de teta es aproximadamente teta. Entonces aquí nos queda la ecuación de oscilador armónico. Y de ahí identificamos omega como raíz de g entre L. Esto es con fuerzas, este es un análisis dinámico,
Y aquí lo que estamos haciendo es un análisis con energía, pero llegamos al mismo resultado.